Felicidades. $34 de pastorado de la iglesia se dice fácil, pero 40 años estuvo Israel en el desierto. Así que casi. Así que estamos contentos en esta noche de poder estar compartiendo con ustedes esta celebración. Yo voy a poner el reloj aquí para mí porque, aunque el pastor me dijo que vamos a estar aquí y que había media vigilia hoy, pero yo voy a ser considerado con ustedes. Mentira, no se asusten. Así que estamos contentos, venimos desde Puerto Rico. En Puerto Rico nosotros tenemos una organización que se llama la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio. Nuestro ministerio se llama los Paramédicos del Alma. Ofrecemos los primeros auxilios a personas que están en el proceso de quitarse la vida. Eso se llama comportamiento suicida, porque ¿cuántos saben, o si no se han enterado, en esta noche se enteran, que la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 10 hasta 34 años es el suicidio? Así que tenemos un grave reto social, no simplemente en Puerto Rico, sino también en toda la iglesia en Estados Unidos, y estamos con esa encomienda de parte del Señor. Así que tenemos nuestra oficina en San Juan, Puerto Rico, y ahí atendemos personas, trabajamos con la pastoral. Eso es lo que vinimos a hacer acá, a la iglesia cristiana, Discípulos de Jesucristo, la casa de la familia, la iglesia, la casa de la familia. Y entonces cuando me llamaron para la fecha, dije, bueno, esa fecha yo estoy allá. Así que lo que le quiero decir aquí es que yo no estoy aquí de casualidad, sino que estaba en la agenda del Señor. Así que en esta noche, mañana sábado y cerrando el domingo, hay palabra de Dios para usted. Jesucristo es el Señor. Yo voy a compartir con ustedes en esta noche Marcos capítulo 2, versos del 1 al 12. No lo voy a leer, usted léalo ahí, aunque no sé si se va a proyectar acá. Marcos capítulo 2, versos del 1 al 12. Aleluya. Así que vamos a leerlo de acá, ¿qué les parece? Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra de Dios. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban, y haciendo una abertura bajaron el techo en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus pensamientos o en sus corazones, porque decían: ¿por qué habla este así? Hablando de Jesús. Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y diciendo luego Jesús en su espíritu, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Caviláis quiere decir, ¿por qué dudan? ¿Por qué murmuran? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho
y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Denle un aplauso al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Uno de los mayores retos que encontró Jesús, o el mayor reto que encontró Jesús dentro de la oposición cuando arrancó su ministerio en la tierra, fue la autoridad. ¿Con qué autoridad viene este hombre a hacer estas cosas dentro de nosotros? Si nosotros lo conocemos, si es de aquí, de cerquita de nosotros de Galilea. Fíjese que Capernaum, Israel, es más o menos esto, ¿verdad? Está así cercadito. Arriba, en el norte, está Capernaum. En el medio está Samaria. Y abajo en el sur está Jerusalén, donde está el templo. En Jerusalén todos los judíos van mínimo 3 veces al año a ofrecer sacrificios al Señor en las fiestas o en la celebración de la Pascua, que era la celebración de cuando el Señor los libró con mano poderosa del ángel de la muerte en Egipto y los sacó para la tierra prometida. Número 2, iban todos los judíos también en la fiesta de los tabernáculos, que era la fiesta de las luces, le decían. La fiesta de las luces era el reconocimiento o el recuerdo de cómo Dios los ayudó y los guió en medio del desierto con una columna de humo o de una nube cuando hacía sol, y en la noche les ponía el calientito con una columna de fuego. Y también en la fiesta de las primicias o Pentecostés, donde se celebraba entonces, se recogía todo lo que el pueblo tenía para llevarlo ante su Dios, y esas primicias se utilizaban para alimentar a los pobres y también para entonces trabajar con los que alimentar a los que estaban en el templo. Había una cuarta ocasión donde los judíos iban al templo adicional, y era prácticamente, esto lo encontramos en el libro de los Hebreos, y de una vez nosotros podemos entender a mayor cabalidad cuando entendemos esto, y era el día de la expiación. El día de la expiación era cuando el sumo sacerdote salía, entraba al lugar santísimo y ofrecía una ofrenda al Señor de 2 corderos o 2 machos cabríos. Uno lo degollaba y derramaba la sangre en el altar, en el lugar santísimo, y el otro, poniendo las manos en la cabeza, oraba y depositaba en manera de ceremonia los pecados del pueblo en ese cordero, lo sacaban de ahí y lo enviaban fuera del campamento, fuera de Jerusalén, y lo llevaban al desierto. Eso era tipo de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Por eso el Señor lo crucifican fuera del campamento, fuera de la ciudad, donde todo el mundo lo estaba viendo, pero llevaba el peso del pecado de cada uno de nosotros aquí. Así que esta historia que estamos hablando en esta noche en específico, Jesús está en Capernaum, en el norte. Para allá arriba está el mar de Galilea o el lago de Galilea. Es un lago, pero tiene olas cortantes porque los vientos que van de la montaña hacen que se comporte el lago como si fuera literalmente una playa. Por eso que le dicen el mar de Galilea. Así que Capernaum, bueno, iba a decir, uno se acostumbra a predicar en Puerto Rico. Yo iba a decir, ¿ustedes recuerdan Ponce que está en el sur? Aquí no lo puedo aplicar. Pero bueno, arriba está Capernaum, que viene siendo la segunda ciudad más importante de los judíos. Aleluya.
la primera ciudad más importante está en el sur. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas piensan que Jesús estaba todo el tiempo metido en el templo. Y no, su casa está en Capernaum arriba. Y de ahí sale a predicar el evangelio por toda la región de Galilea, que es esa región al norte, predicando el evangelio y obviamente por todas las otras vías que conectaban el norte con el sur hasta llegar al templo, donde Jesús iba, por lo menos mínimo como todo buen judío, 3 o 4 veces al año a ofrecer los sacrificios. Por eso algunas historias es bien importante nosotros tener en mente que se dan en el templo, porque Jesús está en un momento determinado en el templo llevando las ofrendas que ocupan a esa actividad en específico. Pero este evento que estamos hablando en esta noche no es así. De hecho, este es el comienzo del ministerio de Jesús y le escribe Juan Marcos. Marcos es altamente probable que no haya sido testigo ocular, sino que Marcos se nutre su relato del apóstol Pedro. Pedro prácticamente es quien le da la información. Cuando nosotros estudiamos lo que son los evangelios, hay una cosa que se llama evangelios sinópticos. Los que están aquí, ¿cuántos están aquí en el instituto? Amén. Pues se estudia los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Esos son los evangelios que presentan a un Cristo histórico, un Cristo de la historia, pero además el escritor te está diciendo, ven donde mí para yo presentarte a ese Jesús. Acompáñame a ver. Eso es lo que quiere decir evangelio sinóptico. Acompáñame a ver quién es Jesús de Nazaret o el evangelio de Jesús. Así que dentro de esos evangelios está este hombre, Juan Marcos, que es altamente Juan Marcos, el que está en el momento cuando van a entregar a Jesús. Es altamente probable que Juan Marcos es el hijo de las personas que donan o donde los apóstoles se están congregando en algún momento en lo que nosotros conocemos como el aposento alto. Es este mismo Juan Marcos el que sale en un momento dado en una gira con Pablo y su compañero que se llamaba ¿cómo? A ver si se recuerda. Bernabé, ¿recuerdan? Bernabé es altamente probable. Y este hombre es el que trae una disputa entre Pablo y Bernabé y se separan en el ministerio. Y años después, 20 años después, 25 años después, encontramos en el evangelio que Pablo le dice nuevamente a la iglesia, envíame a Marcos que me es tan necesario en el ministerio. Así que probablemente este es Juan Marcos. Así que este muchacho o este escritor no es testigo ocular, pero se encarga a través del testimonio de Pedro de traernos la historia de un individuo o de un evento que ocurre en Capernaum. Jesús está llegando, la casa se está llenando, hay expectativas porque el nazareno está comenzando a hablar, está comenzando a hacer unos milagros portentosos y la gente está empezando a conectar con este muchacho, con este hombre que se llama un tal Jesús de Nazaret. Así que en este momento su mayor oposición, hay dentro de las muchas que en el camino ministerial de Jesús ocurren, pero hay dos grupos que son bien importantes, que son los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos son los que se encargan, los fariseos que son los separados para Dios, se encargan literalmente de hacerle la vida de cuadritos a Jesús. Y son los que se oponen y están diciendo, porque ellos son los que están autorizados en ley para interpretar correctamente lo que es la ley de Moisés. Y los escribas son los que están autorizados a coger el texto bíblico o el texto en ese momento que se conocía como la Torá, la ley, y ellos son los que se encargan de hacer los duplicados, ponerle el sello y enviarlo para las distintas sinagogas para que lo pudieran estudiar. Así que estos dos grupos que están experimentados son los que están levantando bandera
diciendo, ¿y quién es este individuo? Si nosotros estamos aquí, nosotros somos la autoridad, este no ha pasado el proceso y de momento sale sanando a los enfermos, dándole vista a los ciegos, sanando a los leprosos, hablando un evangelio o hablando un mensaje que la gente está conectando con él de una manera poderosa. ¿Quién es este Jesús de Nazaret? Y en ese contexto social de Jesús es donde llega específicamente esta historia. Están en Capernaum, están en su casa, están a la expectativa de que algo grande va a pasar. Están sedientas la gente de que Jesús haga algo por ellos. Ahora bien, vamos a hacernos el panorama, como diríamos en inglés, el mental picture, ¿verdad? La reunión no es como esta que estamos aquí, toda la iglesia hermosa, llena. Probablemente esto es un buen contexto para hacer y recrear lo que está pasando allí. Aquí nos sentamos, pues, los esposos con las esposas, el pastor se sienta acá, pero que también se sienta el hermano que está grabando y el invitado y todo el mundo más o menos. Allá no era así. Los escribas, que son los que están en este evento, se sientan en las primeras filas. O son los primeros que están cercanos a lo que Jesús está hablando. Después de los escribas vienen los hombres. Se sientan detrás. Luego las mujeres. Y en el último de los lugares es que están los enfermos juntamente con los niños. Va entendiendo, va viendo por dónde voy. Al frente están los escribas, después vienen los hombres, las mujeres, los enfermos o los niños y los enfermos a la parte de atrás. ¿Por qué? Porque había una tradición o un sinónimo que decía que la persona que estaba enfermo era porque había pecado él o porque habían pecado sus padres. Por eso lo primero que Jesús hace cuando sana a alguien es decir, tus pecados te son perdonados. Así que este hombre está allí, Jesús de Nazaret. Hay una expectativa, la gente está esperando a ver qué va a hablar Jesús. Y de momento hay una historia paralela que es de la que yo voy a hablar en esta noche, porque aquí vamos a usar estrategias para crecimiento, para trabajar con nuestro contexto social y para nosotros proyectarnos a los próximos 34 años y que en los próximos 34 años, cuando ustedes me inviten a predicar, esto sea que haya una iglesia aquí de 1000 personas. Para la gloria de Dios. Si llego a los próximos 34 años. Así que está Jesús allí, algo va a pasar, pero mientras Jesús está hablando, la casa se está llenando, los líderes religiosos estaban ya tomando la iniciativa de ocupar los primeros lugares, hay una tertulia, tú sabes, están hablando, ¿no? Porque aquí está el maestro y está en la casa, vamos para allá, vamos a ver qué es lo que está pasando. La gente está en la expectativa. Jesús está hablando y esta gente ya está cuestionando quién es este hombre. Y le están haciendo como en todos los contextos donde Jesús está hablando, preguntas. Así que están hablando asuntos teológicos. Asuntos de la vida, asuntos de lo que tiene que ver con la naturaleza, asuntos que tienen que ver con el diario vivir. Y Jesús, de una manera magistral, en cada uno de sus eventos, ¿qué utiliza para enseñar? La semilla. El campo. El sembrador salió a sembrar. Gloria a Dios. Está hablando del contexto social. O sea que para la gente que está escuchando a Jesús dentro de su diálogo y dentro de su mensaje, el pueblo entendía, yo entiendo lo que este hombre está diciendo. Por eso nosotros no podemos interpretar la Biblia conforme a nuestra mentalidad del siglo XXI. Por ejemplo, yo te mencioné a ti la Pascua. En nosotros en Puerto Rico, la Pascua, si yo le dijera a alguien
y viniera con la intencionalidad de ser un buen predicador. Me convertí hace un mes y vengo con la euforia para querer predicar la palabra del Señor. Me encuentro con la palabra Pascua y rápidamente socializo con los huevitos de Easter. O con una planta, no sé si acá en Puerto Rico, que en Navidad se pone roja. Así que cuando yo oigo la palabra Pascua, lo primero que racionalizo, esto tiene que ver con plantas y tiene que ver con huevitos. Pero cuando voy al contexto de lo que me quiere decir la palabra del Señor, es algo sumamente distinto, porque es una celebración que Dios ordenó en medio del desierto. De hecho, déjame decirte una cosa en esta noche. El mismo Dios que te sacó de Egipto es el mismo Dios que te lleva al desierto. En el desierto te lleva allí, Deuteronomio capítulo 8, para decirte, para afligirte, para darte comida que tú no sabías, para saber si de verdad tú le vas a adorar, para saber lo que hay en tu corazón y para saber si verdaderamente el Señor es tu Dios. En el desierto Dios nos lleva allí para probar lo que hay en nuestra vida. Una vez tú estás en Cristo, tu vida está sometida a los pies del Salvador y no hay nadie que pueda trastocar lo que se conoce como tu vida cristiana, porque ahora está cimentada en la roca viva de la salvación que se llama Jesucristo de Nazaret. Ser paralítico era estar condenado a la miseria o a la muerte. Ser paralítico era sinónimo de pecado. Ser paralítico era literalmente pensar que tú o tus padres habían pecado. Tu vida y tu final era el desprecio social, el desprecio religioso y la separación literalmente social. Ahora te pregunto yo en esta noche, ¿quién cumple con estas características hoy en el siglo XXI? ¿Quiénes son los despreciados? ¿Quiénes son nuestros marginados? ¿Quiénes son los que socialmente los desprecia a la sociedad, valga la redundancia? Te pregunto en esta noche, ¿te has puesto a pensar y a meditar en tu corazón cuántas personas, al igual que se sentía este paralítico, se sienten despreciados por un sector religioso que constantemente le dice a la gente, tú estás así porque es producto de tu pecado? Claro que es producto de tu pecado, pero hay una circunstancia aún dentro de la iglesia que no necesariamente son producto de eso, sino son productos para que Dios se glorifique en medio de ese proceso. Así que Jesús está ahí, hermanos míos. Hay una expectativa, pero al otro lado de allá hay 4 amigos. De hecho, este sermón se llama 4 amigos. Hay 4 amigos que están haciendo lo imposible, que se toman la tarea de llevar a un paralítico frente a Jesús. Pero no son unos amigos cualquiera. Son unos amigos que están dispuestos a todo. Yo te pregunto en esta noche, ¿tú estás dispuesto a todo? ¿Tú estás dispuesto a todo por 34 años más? Como dicen los políticos, 4 años más. Vamos a darle al pastor 34 años más a su llamado. Vamos a darle a esta iglesia 34 años más. ¿Tú estás dispuesto a eso? Porque yo vine aquí en el nombre del Señor para retarte, para saber lo que hay en tu corazón, para ver si es verdad que tú quieres trabajar en la viña del Señor, pero a la misma vez tienes que adiestrarte, tienes que prepararte conforme a el contexto social que estamos viviendo en el siglo XXI. Han sido movidos por el discurso del Galileo estos cuatro individuos, 4 amigos. Un discurso de esperanza, un discurso de un verdadero sentido de vida. Y quiero presentarte los nombres de los 4 amigos. ¿Los quieres conocer? Yo sé los nombres. Estos nombres estaban debajo de la cueva de Juan Rum, en un sello metido debajo de la tierra.
Que a la gente le gusta eso hoy día, ¿verdad? Lo extraordinario. El guacapao, yo le llamo el guacapao, lo extraordinario. Y el evangelio es tan y tan sencillo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sencillo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Sencillo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sencillo. No compliques mucho el evangelio. No te compliques mucho la vida. No te compliques tanto en predicar al Cristo resucitado. No te compliques tanto en predicar que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. El primero de los amigos que el tiempo avanza se llama, ¿usted sabe cómo se llama? Compasión. Te lo presento en esta noche. La compasión nos mueve a buscar soluciones. Esa es la diferencia entre compasión y empatía. ¿Han oído mucho esa palabra ustedes? La empatía. La empatía es, yo hago de tu dolor, lo hago mío. Yo hago de tu desesperanza o de tu tristeza, la hago mía. Tu dolor, yo lo atesoro en mi corazón y te veo de una manera que pueda entender. Pero la compasión no simplemente se queda en observar, mirar e identificarse, sino que la compasión nos ocupa y nos mueve a buscar soluciones. De hecho, esa era la manera en que Jesús miraba a la gente como ovejas que no tiene pastor. Y dice la palabra ahí, la palabra que se utiliza es, y los miraba con compasión. Tenemos mucha gente dentro de nuestras iglesias. No estoy hablando de esta iglesia. Cuando diga la iglesia es la iglesia en el mundo entero. Dentro de nuestras iglesias con mucha empatía. Ay, yo hago de tu dolor mi dolor. Ay, vamos a orar. Vamos aquí, vamos a buscarle aquí, vamos a orar al Señor. Sí, a veces hay que orar, pero a veces hay que actuar. Hay que buscarle la empatía. Yo hago de tu dolor mi dolor, pero vamos a buscarle solución al problema. El primero de los amigos, compasión. El segundo de ellos se llama fe. La fe ve más allá de lo imposible. La fe en Cristo, porque la fe, hay gente que tiene fe en la muralla china. Hay gente que tiene fe en que mañana va a amanecer. No, la fe en Cristo es la que hace de lo imposible posible. Es como la oración. Hoy hay que tener mucho cuidado con estos círculos de oración donde nos metemos, porque hay gente que le ora a la madre naturaleza, le ora al universo, le ora a Santa Teresa de Calcuta, le ora a todo el mundo menos a Cristo. Nosotros no oramos a nada de eso. No creemos en vibra. Nosotros lo que creemos es en orar al Señor en el nombre de Jesús de Nazaret. Si te va a dar un aplauso, déselo fuerte. La fe derrota argumentos, la fe derrota las cosas que no son. La fe mueve montañas, esa fe que nos pide el Señor. La fe como un grano de mostaza, y cuando Jesús está hablando ahí, esa fe, la fe como un grano de mostaza es esa fe cuando no hay esperanza. Yo no sé si alguna vez usted ha estado en desesperanza. Yo en momentos dados me he sentido en desesperanza, he tenido dudas en mi corazón, he sentido que no puedo, que la carga no es demasiado fuerte, y eso pasa mucho en el ministerio. Hay veces que llegamos a los lugares a predicar porque solamente la misericordia de Dios nos lleva allí. Y es esa fe como el grano de mostaza, cuando no hay nada,
Cuando no queda nada, sale ese rayito de luz por la mañana. Lejano. Lejano. Poco a poco, abriendo luz en el horizonte. A esa fe que se refiere Jesús, cuando ya tus fuerzas no den para más. Cuando sientas que no quieres seguir el camino. Cuando piensas que estás dando palos a ciegas. Cuando ya dejaste tu primer amor. Cuando has pensado que estar en el ministerio o hacer la labor dentro de la iglesia no vale la pena. En ese momento, busca la fe en Jesús. Busca esa fe que mueve montañas como un grano de mostaza, porque allí el Señor va a hablar a tu vida. El tercero de ellos se llama tenacidad. La tenacidad es la capacidad para no quitarse aún cuando todo está en contra. Tengo un amigo que tiene un ministerio que se llama Contra Todo Pronóstico. Me fascina. Contra todo pronóstico. Porque es que Jesús es así, contra todo pronóstico. Cuando la ciencia dice enfermedad, el Señor dice vida, sanidad. Cuando las personas están en desesperanza, el Señor dice esperanza. Cuando la sociedad dice no se puede, el Señor levanta a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Cuando no hay alternativas, el Señor brota agua en medio del desierto. Porque Él es el agua que salta para vida eterna. Él es la roca de la salvación. Por eso cuando vemos en la Biblia, Él es la roca de la salvación, eso está puesto ahí porque el hebreo, el judío, pensaba en el momento cuando el pueblo está en medio del desierto, cuando no había nada, se iban a morir de sed, pero el Señor le dijo a Moisés, allí está la peña, ve donde ella, dale una vez, y de allí brotó agua que fluía para darle agua a Noa. ¿Cuántos sabemos aquí más o menos? ¿Cuántos, pastor? Dígame más o menos en esta noche. 80, 100, 200, las personas que hayan aquí, no para 100, 200, ni 80, ni 90, para 1.5 millones de personas. ¡Aleluya! Todos los días. Y el agua fluía. Y el agua fluía. Por eso el concepto en el Antiguo Testamento del río, no piense en el río, ¿cuál es el río más famoso aquí? Si hay algún río, el río donde haya mucha agua. No, piense en un río a nivel de que está en un desierto y ese río está dándole agua a sobre 1.5 millones de personas en el desierto, juntamente con sus animales, todos los días. Y dice la palabra del Señor, y esa roca se movía, y esa roca era Cristo. Por eso el Señor dice, yo soy el agua que salta para vida eterna. Yo soy la roca de la salvación. Yo soy el que era, yo soy el que es, y yo soy el que ha de venir. La tenacidad te lleva a caminos insospechados, porque cuando la fe flaquea, la tenacidad que pudiéramos decir que pudiéramos acompañarla ahí con disciplina. Hay un adagio, hay un dicho por ahí muy famoso, dice que la disciplina vence inteligencia. Usted puede ser inteligente pero indisciplinado, pero si es disciplinado, vence al inteligente. Esa tenacidad de trabajar, esa tenacidad de hacer, esa tenacidad de moverse, esa tenacidad de hacer que las cosas pasen. En muchos lugares, yo no estoy diciendo aquí, en muchos lugares lamentablemente nos hemos convertido en personas reactivas, que esperamos que las cosas pasen para entonces buscarle solución, cuando el evangelio es ir y predicar el evangelio, es proactivo. Haz que las cosas pasen y en medio del proceso yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que con compasión, con fe y tenacidad, estos tres muchachos se unieron a Misericordia, el cuarto amigo. Hay una traducción o una que me fascina. Cuando buscas la definición de misericordia, dice que es un corazón
cercano. Y yo te pregunto en esta mañana, o en esta noche, nuestro Señor no está cercano a nosotros. El Señor no está aquí. ¿O no lo has sentido en esta noche? Porque si no lo has sentido, déjame decirte que Él está aquí. Déjame decirte que en esta noche está su corazón cercano a tu corazón para decirte que te ama, para decirte que no todo está perdido, para decirte que no se ha olvidado de ti, para decirte que escucha, que sabe, que entiende, para decirte que te aguantes en el proceso, que trabajes con compasión, con fe y tenacidad y tengas misericordia. La misericordia es ese levantarte de la miseria aún sabiendo que no hay esperanza. La misericordia levanta, la misericordia restaura. La misericordia no juzga, sino que da las herramientas para levantarse. Levanta, restaura, llega al lugar de origen. De hecho, cuando entra la misericordia y la gracia, que solamente la puede proveer Dios, el Señor te devuelve la integridad, te devuelve la dignidad. Antes era indigno, pero ahora en Cristo eres digno, eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él y para Él. Es la inclinación, es una acción de inclinarse para levantar al caído. La miseria, la persona que está en miseria, tú le das la mano y lo levantas. Eso se llama misericordia. El efecto cuando tenemos un diagnóstico de muerte o miseria necesita de alguien en todos los aspectos que nos aumenten la fe, ¿cierto o falso? Necesitamos ese hermano que en algún momento llega y te dice, no te preocupes, amigo, no te preocupes, hermano o hermana, el Señor te puede sanar. Así que este individuo se dejó llevar por compasión, hablando ya entonces del paralítico. Compasión dijo, hay que hacer algo para cambiar las circunstancias. Mientras hablaban, en ese lugar donde estaban buscando cómo llevar a este hombre a los pies de Jesús, mientras hablaban, en la conversación, llega, yo me fui ya, de que estoy leyendo aquí, me hablan, cambia la circunstancia y comienzan entonces a visualizar lo que podía pasar si lo llevaban a los pies del maestro. Mientras hacía el plan, llegó tenacidad, porque compasión había dejado de creer, la fe se había menguado y le dio un nuevo giro a lo que iban a realizar, pero le faltaba un elemento muy importante y era el añadido que podía traer misericordia. Porque nada valía si compasión, fe y tenacidad se unían sin misericordia. ¿Cuántas personas se unen en una fe común? ¿Cuántas personas se unen en una compasión común? ¿Cuántas personas se unen con una tenacidad común? Pero cuando se le añade misericordia, óigame, ahí está el elemento interesante de que solamente esa función la puede traer el maestro. Silenciosamente, misericordia abrió la puerta y comenzó a ver con esperanza. Se conmovió con el relato de fe, con la imaginación de tenacidad y con la fuerza de fe. El lugar, al comenzar a hablar misericordia, tomó un giro insospechado. Montaron al enfermo en la camilla. El efecto es que llegaron al lugar donde estaba la repartición de alguien que solo podía repartir lo que reparte el maestro, que es gracia. Al ver los obstáculos no se rinden. ¿Recuerdan por qué empecé intencionalmente diciendo que primero estaban los escribas, después estaban los hombres, después venían las mujeres, los niños y los enfermos? Así que cuando ellos llegaron, vieron la casa llena y en adición a lo que están viendo, están diciendo, a rayo, ¿y ahora cómo vamos a hacer para nosotros con compasión, con fe, con tenacidad y con misericordia llevar a este muchacho o a este hombre a los pies de Jesús? Gloria a Dios, aleluya. Así que no se rindieron.
Porque tenacidad comienza a mirar que había una abertura en el techo donde podían abrir. Y fe comienza a empujar con fuerza la camilla. La multitud comienza a ver que está cayendo algo del techo y el Señor se da cuenta que estos 4 grandes amigos de momento se encuentran bajando a un individuo por una camilla. Y la conmoción en ese lugar se volvió un salpafuera. Allí había una situación difícil porque les dije ahorita que el mayor obstáculo que recibía Jesús era cómo este hombre desafiaba la autoridad o el status quo. Así que el maestro, al ver estos 4 amigos, lo más que le llamó fue la fe. Dijo el maestro, y al ver la fe de ellos, se movió con misericordia. Y lo primero que le dijo es, tus pecados te son perdonados. Particularidad que solamente podía ser Dios. El único que perdona pecados es Dios. Cristo es el Señor. Él es el Maestro. Él es el Verbo. En el principio Él era el Verbo. El Verbo era con Dios. El Verbo era Dios. Y dice el apóstol Juan en el Evangelio de Juan del 1 al 5. Y nosotros vimos la gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, porque en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:1, en el principio estaba el Verbo. Tienes que atarlo con el libro de Génesis, capítulo 1. El Señor es el creador, Cristo es el creador, pero ahí había un contexto social. ¿Por qué? Porque Juan en este contexto social le está escribiendo a una iglesia que se está desarrollando dentro de un contexto social donde está influenciado por Grecia. Grecia cree firmemente, o los griegos creen, que la creación fue hecha por una fuerza que pone en orden todas las cosas. Esa es la creencia de los griegos. La fuerza que pone en orden todas las cosas. A esa fuerza le llaman el verbo. O el logos. Juan está diciendo ahí. ¿Tú sabes quién es el logos? Eso no está escrito ahí porque Juan está diciendo ahí. Para nosotros los judíos es la luz, que es el origen de todas las cosas. Pero para ustedes los griegos, yo quiero decirles algo. Que en el principio era el verbo. Que el verbo era con Dios. Y ese verbo era Dios. De ese verbo que tú dices que es la fuerza del orden o el orden de la fuerza que pone en orden todas las cosas, yo quiero decirte que tiene un nombre y apellido. ¿Sabes cómo se llama? Jesús de Nazaret. Den un aplauso al Señor. Por eso Juan, primera de Juan, capítulo 1, verso 1, dice, nosotros no podemos dejar de decir lo que nuestros ojos han visto, ni lo que nuestros oídos han escuchado. El Evangelio es poder, el Evangelio es transformación. No puede haber un insignificante suceso en tu vida cuando te encuentras con el Maestro. Cuando la misericordia, la fe y la compasión y la tenacidad se juntan, el destino o el aeropuerto, el aterrizaje se llama gracia. Así que Jesús, entendiendo lo que estaban pensando estos individuos sobre su comportamiento y con la autoridad que perdonaba pecados, por eso el Señor lo primero que hace es perdonar el pecado, liberando a aquel hombre del estigma social, liberando a aquel hombre de la condena eterna, pero también quitándole el peso. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de situaciones de salud o cuando hablamos dentro de nuestro contexto social que nos ha tocado ser iglesia en el día de hoy, tenemos que entender que hay asuntos que son físicos. Hay asuntos que son del alma.
una herida, un trauma. De eso mañana vamos a hablar allá de los efectos del trauma en nuestras vidas. Hay personas que reciben un trauma y están traumatizadas. Es una herida abierta, botando sangre o que no se ha atendido correctamente. Si yo hubiera llegado aquí, pastor, si yo hubiera llegado aquí, iglesia, esta noche con una herida de 12 pulgadas y los muchachos me hubieran recogido al hotel y esa herida estuviera botando sangre, ¿qué ustedes hubieran hecho? ¿Ah? ¿Vamos para el hospital? ¿Verdad que lo racionalizamos bien? Pero se nos hace difícil racionalizarlo cuando hay traumas. Un trauma es una herida en el alma sin sanar, que está abierta botando sangre, producto de un evento que ocurrió en tu niñez, de un abuso que ocurrió en tu casa, de un abuso sexual, producto de un abuso de violencia doméstica, producto de un abuso probablemente que fueres por bullying en la escuela y no lo has podido superar y eso está ahí. Y cada vez que alguien viene a tocarte, tú vas a responder de una manera agresiva porque vas a decir, no, ahí no te metas porque ahí todavía me duele. Eso es un trauma, una herida sin sanar. Así que hay asuntos que son físicos, hay asuntos que son del alma, hay asuntos que son mentales porque hay personas que están enfermas mentalmente. Y obviamente hay asuntos que son espirituales. Ese contexto social es el que nosotros tenemos hoy en el siglo XXI. Lo que la iglesia hizo hace 10 años atrás fue para 10 años atrás. Y no me refiero al evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación, punto. Punto. Estoy hablando de las estrategias para conectar con la gente. Hay que buscar atemperar nuestras estrategias con lo que está pasando y con lo que está sintiendo nuestra gente. Los jóvenes de hoy, que aquí esto se ve hermosamente lleno de muchos jóvenes, la juventud de hoy no tiene las mismas características que tenía nuestra juventud. Por ende, yo no lo puedo abordar de la misma manera que me trataron a mí, de que me criaron a mí, porque ahora es otro contexto social. No es lo mismo. Y yo tengo que hacer varias cosas como iglesia. Número 1, educarme. Número 2, prepararme. Si soy padre, atemperarme a los tiempos para ver qué herramientas yo tengo a la mano para salvar a mi hijo. Gente, la segunda causa de muerte en nuestros jóvenes es el suicidio. Perdemos sobre 100,000 jóvenes todos los años a consecuencia del suicidio. Algo tenemos que hacer. Y no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Tenemos que insertarnos, no ser reactivos, ser una iglesia proactiva. Cuando hablo de una iglesia proactiva es que desarrolle herramientas básicas para nosotros poder insertarnos en nuestra corriente social sin perder nuestra esencia. Fíjate que aquí yo he hablado de Cristo todo el tiempo. Él es el Señor. Él es el que manda. Él es el que tiene el control de la iglesia. Él es el que viene. Él sabe el principio y sabe el final. Y está establecido y así va a ser. Pero en lo que pasa, en lo que llega, me dice a mi iglesia, a nosotros iglesia, atempérate los tiempos. Sé un obrero digno. Que no vengas a ser reprobado. Y parte de esas herramientas es ¿qué yo voy a hacer hoy? Aquí en el siglo XXI para trabajar con nuestra gente. Cuando tenemos sobre 375 millones de jóvenes con diagnóstico de salud mental. Cuando la salud mental en todos nuestros países, en todas las representaciones que puedan haber aquí, está haciendo estragos, incluyendo Estados Unidos y mi país, Puerto Rico. Pues nosotros, está el Señor escribiendo en la arena. Pero nos está escribiendo bien clarito a nosotros. Atemperémonos a los tiempos. Busquemos estrategias conforme a lo que está pasando hoy. Seamos una iglesia relevante. Con el poder del Espíritu Santo, pero adiestrados para salvar vidas. Con el poder del Espíritu Santo, con la llenura del Señor,
con la unción de la palabra del santo, pero también con herramientas necesarias para ser pertinentes en medio de un mundo que nos está diciendo, por favor, ayúdame, necesito ayuda. Y no me refiero al arroz, a la habichuela y la carne. Me refiero a los asuntos del alma, a los asuntos del corazón, a los asuntos donde nadie puede llegar, pero tú sí puedes llegar. Tú, la iglesia, puedes llegar. Nosotros podemos llegar donde nadie puede llegar, ni el gobierno, ni el welfare, ni los cupones, ni ninguna institución que se llame como se llame dentro de nuestra sociedad puede hacer el trabajo de la iglesia, porque es la novia del Cordero. Se le delegó autoridad, que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Ten misericordia, ten gracia, ten pasión. Si estás en el camino de prepararte, prepárate y actúa. Si estás en el camino de hacer cosas y estás en el proceso, prepárate. ¿Cuánto más vas a esperar para entrar al ministerio? ¿Cuánto más vas a esperar para decir al pastor, yo necesito ayudarte en esta área? ¿Cuáles son las proyecciones que vamos a tener como iglesia en los próximos 10 años? Vamos a hacer un plan a mediano, a corto, mediano y largo plazo. Vamos a comenzar a trabajar con líderes que trabajen cuando pase algo, un evento en nuestra comunidad de fe, cualquiera sea el evento, si tiene que ver con salud mental. ¿Cuántos están preparados? Hay un protocolo. Podemos establecer un grupo de apoyo. Vamos a empezar a hacer cosas distintas que probablemente traiga a otro grupo de personas que altamente probable a un culto regular no llegue, pero a lo mejor hacer una reunión de apoyo y llegan. No sé si me va captando la idea. Son estrategias que tenemos que ir insertando, otras cosas que tenemos que dar 2 pasos para atrás y comenzar a ver otras alternativas, sin perder la perspectiva de que el Señor es el dueño de la iglesia. Ya para terminar, que mi reloj sonó hace ratito, y lo bueno es que voy a estar mañana aquí. Así que si les gustó, y yo lo que estoy haciendo aquí es retándote, invita gente. Invita gente, porque cuando hablamos de Cristo la gente se convierte. Invita gente, porque cuando hablamos de Cristo el Señor toma el control y el dominio de la reunión y pasan milagros. Tal como pasó con ese muchacho, que aquellos 4 amigos lo cogieron, lo montaron en la camilla, rompieron el techo y se lo llevaron al maestro, al nazareno, y le dijo, tus pecados te son perdonados. La gente te va a cuestionar. La gente va a ver en ti que no cualificas, como veían en Jesús. La gente va a ver en ti que no eres suficiente. La gente va a decir, adiós, pero mira tanto ron que bebió y ahora está predicando a Cristo. Adiós, pero mira aquel que era tan adúltero y ahora está predicando a Jesucristo. Sí, porque Dios hace de lo imposible posible. Es lo mismo que le decían al maestro, ¿quién es este que está hablando aquí con tanta autoridad? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para hacer y deshacer y para perdonar pecados. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O toma tu lecho, levántate y anda. Pues para que sepas que yo puedo perdonar pecados, a ese paralítico le digo, toma tu lecho, levántate y vete a tu casa. Den un aplauso al Señor en esta noche. El Señor está aquí para llamarte, el Señor está aquí para bendecirte. Él quiere tocar tu corazón, Él te llama en esta noche, Él te hace una encomienda y un reto que vamos a hacer durante los próximos años. ¿Te vas a quedar sentado? ¿Vas a ser simplemente un mero espectador? ¿O vas a ser como los 4 amigos? ¿Vas a tratar a la gente con compasión? Vas a buscar a la gente con pasión, con misericordia. Vas a llenar este lugar con la gracia que solamente Jesucristo puede dar. Así que en esta noche, si estás enfermo, toma tu lecho y vete a tu casa en el nombre de Jesús.
Y si necesitas el perdón de pecado, en esta noche el altar de la misericordia está abierta para bendecir tu vida, para sanarte, pero también para perdonar tus pecados, porque la misericordia, la gracia, la fe, la tenacidad, esa solamente la puede poner Jesucristo en el corazón, y el Cristo de la gloria está aquí en esta noche para bendecirte, para ayudarte y para salvarte. Como diría un buen amigo predicador, se acabó. Vamos a estar puestos en pie. Si en algo el Señor te ha llamado, si en algo el Señor te ha hablado a tu nombre, lo voy a poner aquí por el reloj.